En las redes sociales de la revista Vórtice, publicación científica de la Universidad Francisco Gavidia. Bienvenidos sean a la presentación de las 10 contribuciones que forman parte del número 61 de nuestra revista científica Realidad y Reflexión de la Universidad Francisco Gavidia. A fin de introducir este evento de divulgación científica, doy la más cordial bienvenida al doctor Mario Rafael Ruiz, director de investigación de la Universidad Francisco Gavidia. Doctor, bienvenido. Gracias, distinguidos investigadores, estudiantes y público en general que nos acompañan. Buenas tardes. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta presentación de la revista Realidad y Reflexión en su número 61, una publicación académica de la Universidad Francisco Gavidia, que a lo largo de más de 2 décadas se ha consolidado como un espacio de encuentro para la producción científica y el pensamiento crítico. En este nuevo número, compartimos con ustedes artículos que abordan temáticas fruto del esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los investigadores, que con sus aportes fortalecen el diálogo académico, promueven la generación del conocimiento. Quiero agradecerles de manera especial a estos autores por sus aportes a nuestra revista. Asimismo, reconocer a nuestros lectores, quienes con su interés y retroalimentación mantienen viva esta iniciativa editorial. Esperamos que los artículos presentados en esta edición no solo enriquezcan el ámbito académico, sino que también inspiren a nuestros investigadores y a otros nuevos actores que se sumen a proyectos que contribuyan al desarrollo científico, cultural, social de El Salvador y de la región. Así que sean todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión especial. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Ruiz, por su intervención y sus palabras. El doctor Ruiz, además de fungir como director de investigación de la Universidad Francisco Gavidia, preside el consejo editorial de nuestra revista Realidad y Reflexión. Nuestra revista es una publicación semestral, arbitrada e indizada en portales regionales como Central American Journals Online, Latindex, LatinRev, Directory of Open Access Journals, entre otros. Siendo una revista multidisciplinaria, los 10 documentos que componen el número 61 van desde la psicología, pasando por tecnología y sistemas, humanidades y educación, entre otras disciplinas. La revista opera en acceso abierto en modalidad diamante, ya que no genera ningún cobro o cargo, ya sea por postular o descargar los materiales, como forma de democratizar el conocimiento. A continuación de cada documento, un autor expondrá brevemente acerca del propósito y aportes del mismo. El primer aporte se titula Percepción de violencia en encuentro futbolístico en Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras. Sus autores son Donny René López Ramírez, Luis Gerardo Reyes Flores, Roberto Arturo Mejía Velázquez, Walter Rafael Varela y Gracie Yasmín Fonseca.
Presenta la investigación Donny René López, quien ostenta una maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés, otorgada por la Universidad Europea del Atlántico de España, y funge como oficial de planta de la Dirección de Investigación Científica y Comunicaciones en la Universidad Nacional de la Policía de Honduras. Bienvenido, maestro López. Buenas tardes, colegas investigadores, audiencia en general. Pues soy el subinspector de policía Donny López. Aquí trabajo actualmente en la Dirección de Investigación y Comunicaciones de la Universidad Nacional de la Policía, como lo mencionaba mi colega investigadora. Estoy aquí para presentarle este paper, este artículo científico que fue elaborado desde nuestra dirección y con todos los coautores también que aportaron mucho en esta investigación, y primero que todo agradeciéndoles a la revista por la oportunidad de publicar en esta prestigiosa revista de El Salvador, ¿verdad? Nuestros colegas, nuestros hermanos de centroamericanos. Entonces aquí estamos. Este tema me parece muy interesante, ya que aborda una temática que es característica en la mayoría de los países de la región, tanto centroamericana como sudamericana, y digamos a nivel mundial también, porque eso es un fenómeno que ha trascendido en muchos países también podría decir, que tiene muchas repercusiones en el ámbito social, y, lo cual es la percepción de violencia en los encuentros futbolísticos de este deporte que es muy popular, ¿verdad?, en nuestra región. Entonces nos enfocamos más que todo en un partido específico que se dio se llamó un torneo de aquí a nivel regional, la Conca Champions, donde un equipo más popular de aquí de Honduras, el Olimpia, se enfrentó al Atlas de México. Ahí fue donde fuimos a aplicar in situ, ¿verdad?, el instrumento para poder obtener todos los datos que logramos recopilar y pues sacar todas las conclusiones y resultados aquí de esta investigación. Em, pues primero que todo, déjenme decirles que de artículo lo consideré de mucha importancia desde el inicio, porque puede como colaborar al desarrollo de políticas de seguridad más eficaces y también campañas educativas que logren concientizar a todos los aficionados que logran asistir, ¿verdad? O que asisten con mucha regularidad a los encuentros futbolísticos. Fue basado también en muchos modelos teóricos, fundamentado en Otto Adam, Henry Tagfeld, una base teórica muy sólida en la cual nos basamos para poder corroborar nuestros argumentos. Em, Más que todo, viéndonos un poco más, por cuestión de tiempo, ¿verdad?, que tengo que ser un poco breve. Podría decir que aquí este es un estudio netamente descriptivo de tipo correlacional, em, de corte transversal, ¿verdad?, en el cual logramos identificar dos variables, dos factores principales, que son las actitudes del aficionado y también de los árbitros dentro del terreno del juego, y también la actitud como segundo factor tenemos la actitud del aficionado, del espectador que está. Entonces, queríamos saber cuál es la perspectiva, son los factores que dan al lugar que mucha gente hace creer que da hasta cierto temor ir a los estadios, por la percepción de seguridad que hay en los mismos, ¿verdad? Entonces queríamos identificar esos factores que influyen en esta perspectiva de violencia. Parece que el maestro López tiene ciertas dificultades con el Internet. Maestro López, ¿nos sigue todavía en este momento? Bueno, hemos perdido la señal del maestro López. Ya nos comentaba
ya nos comentaba él en su reciente intervención, pues el motivo de haber abordado este documento, el tipo de estudio que se realizó y sobre todo la utilidad que tiene para temas de cuerpos policíacos, también de organizadores de encuentros deportivos, sobre cómo abordar este tipo de fenómenos que se dan en encuentros deportivos futbolísticos con equipos de fútbol que pueden despertar tantas emociones y tantas pasiones. Muchas gracias, maestro López, por habernos acompañado. El segundo documento se titula Un encuentro con los modelos de procesos y críticos del currículum, escrito por Juan Carlos Escobar, quien ostenta un doctorado en educación con especialidad en educación superior, facultado por la Universidad del Salvador en convenio con la Universidad José Enrique Barona de Cuba. A la fecha, se desempeña como docente de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador. Bienvenido, doctor Escobar. Un placer, un saludo, un honor estar aquí con ustedes. De verdad, una oportunidad muy valiosa. El tema se denomina un encuentro con los modelos de procesos y críticos del currículo. Y en primer lugar, asumo ese papel por dos cosas. Uno, porque la tendencia actual que tenemos de currículo es una tendencia tecnológica, no es una tendencia crítica ni procesual, porque está basada en planes y programas de estudio. El trabajo que presento lleva por título Un encuentro con los modelos de proceso y críticos del currículo. Prácticamente elegí este título porque busca reflejar así precisamente un diálogo entre dos tradiciones teóricas fundamentales. La visión procesual, que resalta la práctica reflexiva, y la investigación-acción. Y por supuesto, la visión crítica, que apuesta por comunidades autorreflexivas y por transformación social desde la educación. Quise subrayar la idea de encuentro porque más que confrontación, se trata de articular aportes que enriquecen la teoría y la práctica curricular. El ensayo es un ensayo, no es un artículo, es un ensayo, porque necesitamos escribir, necesitamos informarnos. Entonces, se elaboró en un marco de un contexto muy particular. La revisión y discusión de planes de estudio de la educación superior salvadoreña y latinoamericana, en medio de tensiones entre modelos técnicos, por un lado, y demandas sociales y culturales, por el otro. Estas circunstancias me llevaron a reflexionar sobre la pertinencia de recuperar la voz del profesorado, del estudiantado y de las comunidades en la construcción curricular. Los objetivos fueron en dos sentidos. Por un lado, sistematizar las principales teorías de los modelos de proceso y críticos del currículo, y por otro, mostrar su vigencia como fundamento teórico para repensar las prácticas educativas en nuestras universidades. En cuanto al desarrollo, solamente tiene dos temas. Dos temas. Se estructura en dos grandes apartados. En primer lugar, una exposición de los modelos curriculares dominantes y sus límites. En particular, el técnico, centrado en objetivos, competencias y control, para luego introducir la alternativa procesual de un autor llamado Stenhouse y Eliot, que son ingleses, basado en la deliberación y praxeología y el papel del docente como investigador. En la segunda parte se aborda la perspectiva crítica de Carr y Keynes como referente y se explora diversos pedagogos latinoamericanos y salvadoreños. El objetivo es visualizar, visibilizar, no invisibilizar en nuestra construcción curricular. La contribución del artículo radica en poner en diálogo estos modelos con los procesos actuales de diseño curricular de la región, recordándonos que el currículo no puede reducirse a programas de estudio, sino que debe concebirse como un espacio de construcción de saberes técnicos, prácticos y emancipadores. En ese sentido, el texto aporta la ciencia curricular desde una mirada histórica y al mismo tiempo propositiva, que invita a revisar críticamente nuestras propias prácticas. En cuanto a los resultados, puedo destacar tres. Primero, la reafirmación que el currículo procesual y crítico constituyen vías vigentes
y en especial para superar el reduccionismo técnico. Segundo, la necesidad de situar la deliberación pedagógica y la investigación-acción como referentes en la formación docente. Y tercero, la urgencia de humanizar el currículo desde una pedagogía de la vocación y la compasión, capaz de responder a los desafíos sociales de nuestro tiempo. En síntesis, este trabajo no pretende cerrar el debate. Si así lo fuera, pues no se hubiera escrito sobre ello. Y abre caminos de reflexión colectiva, convencido de que el currículo es siempre una construcción inacabada, que nos exige repensar la educación desde la esperanza y la justicia social. Infinitas gracias a la dirección y coordinación de realidad y reflexión. Abre la perspectiva de repensar en ciencia, que con una fuerte dosis de rigor metódico me ha permitido desarrollarme plenamente como escritor, como un actor que tiene voz, que rinde cuentas a la realidad nacional, independientemente de las voces que confluyen con la concepción pedagógica que pregono. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Escobar, por su intervención. Parece que tenemos de regreso al maestro Donny López. Maestro López, vamos a ver si logramos realizar Hola, nuevamente la hola. conexión con él. Sí, aquí está. Sí, es que Excelente, maestro López. sí, tuve un problema con la conexión. Aquí como que se me pierde, pero me conecté a otra red. Mejor. Bienvenido nuevamente, maestro López. No sé si nos puede comentar para finalizar sobre los aportes de su material acerca de la percepción de violencia en los Sí, encuentros de sí. fútbol. Sí, claro, 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 claro. Como le estaba mencionando, ¿verdad? Una problemática que pues afecta casi toda nuestra región y pues fueron muy interesantes, creo que los resultados, creo que como ir solo a los resultados de conclusiones por la cuestión de tiempo, ¿verdad? Siendo un poco breves, pues aquí en cuanto a los resultados, pues más que todo la afición cree que los fanáticos ya muchas veces están como predispuestos ya a ir a provocar violencia dentro del estadio, ¿verdad? Digamos que un 74% de los encuestados tenían ese tipo de percepción. Y que otra cosa que también influye en este tipo de actos que se exacerba muchas veces, o se calientan los ánimos, como decimos por acá, es debido al descontento social, que muchas veces, ustedes saben, con problemas políticos o de otra índole social que nos afectan más que todo aquí en nuestra región, entonces todo esto descontento es como una forma de ir a descargar todo ese tipo de sentimiento de ira o frustración que tienen muchos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, aproximadamente ese 60% expresaron que el descontento social expresado en consignas puede también a provocar actos de violencia, ¿verdad? No solo como en un 54% que considera que son los jugadores y el árbitro los que al estar envueltos en riñas dentro de la cancha, pues lo expresan hacia afuera, ¿verdad? Pero también influye muchas veces el comportamiento o el sentimiento o carga que tienen ya el aficionado, ¿verdad? O la predisposición, como logramos encontrar aquí en nuestros hallazgos principales en nuestro estudio. Eh, pues ya es muy interesante y yo pues incito a los lectores a leer de forma muy profunda este artículo porque creo que trae reflexiones o nos puede traer como algún tipo de enseñanza para poder ser aplicadas y lograr disminuir los actos de violencia dentro del estadio y poder hacer que las familias vayan a lo que es un acto de entretenimiento y diversión sana como lo es el deporte, ¿verdad? Entonces, también como estrategias recomendadas, creo que aquí logramos dar algunos comentarios sobre las medidas de seguridad estructuradas, que muchas veces no son las más adecuadas, ¿verdad? Porque muchas veces el funcionario policial va como a tratar de presionar o hostigar muchas veces al aficionado que se siente intimidado y pues, responde de la misma forma. También desarrollo de iniciativas educativas y sensibilización de la sociedad a través de los medios de comunicación, como lo estaba diciendo desde que se cortara la transmisión, ¿verdad? Que muchas veces también inciden al provocar al espectador, ¿verdad? O el mismo medio de comunicación, en vez de generar un poco
de paz o con buena convivencia, sino que también no se ponen a exacerbar los ánimos también. Entonces, para todo esto, en aras de fomentar una cultura de respeto y juego limpio. Entonces, eso sería nuestro artículo. A forma de conclusión, pues tenemos que la violencia en los estadios es el resultado de una interacción entre factores sociales, psicológicos y situacionales. Se requieren estrategias que aborden el comportamiento de los aficionados, que mejoren su conducta y promuevan transparencia, ¿verdad? Dentro del juego, que tengan una actitud más ética y profesional y responsable, tanto jugadores como árbitros, y transformación de espacios, de los estadios, perdón, en espacios seguros y familiares donde la pasión por el fútbol se disfrute sin comprometer a la integridad de los asistentes. Excelente, maestro López. Muchas gracias por compartirnos los resultados de tan interesante y sobre todo un material con tanta aplicabilidad, ¿verdad? En nuestros escenarios deportivos. Continuamos con la Muchas gracias. presentación de las contribuciones. Gracias, maestro. Continuamos con la presentación de las contribuciones y el tercer material incluido en el número 61 se titula Repercusiones del mal uso de la libertad de expresión, discursos de odio y el Estado de Derecho. Sus autoras son Cristina del Carmen Estrada Albeño y Lisette Guadalupe Oviedo de Artero. Presenta el documento Cristina Estrada, quien posee una maestría en entornos virtuales de aprendizaje por la Universidad Francisco Gavidia. La maestra Estrada se desempeña como profesora titular y docente investigadora en el Centro Regional de Occidente de nuestra universidad. Bienvenida, maestra Estrada. Muchas gracias. Buenas tardes. En nombre de mi colega Lisette Oviedo, con quien desarrollamos este estudio, externo nuestro agradecimiento por la apertura que ustedes nos brindan con este espacio y también por la promoción a la ciencia desde la academia. Pues bien, este ensayo tiene como objetivo analizar las tensiones entre el ejercicio de la libertad de expresión y la proliferación de discursos de odio en entornos digitales, particularmente en contextos sociopolíticos frágiles como el entorno social nuestro, salvadoreño. Y nos interesa comprender cómo el uso irresponsable de este derecho puede llegar a erosionar los principios fundamentales del Estado de Derecho. Sabemos que constitucionalmente el artículo 6 habla acerca de la libre expresión, pero también con ello conocemos y reconocemos que conlleva una serie de responsabilidades, de compromisos y deberes. Por lo tanto, la justificación de esta investigación parte de una preocupación ética y también jurídica. La especialidad pues, profesional de ambas, de mi colega y mi persona, aparentemente no tienen mucho que ver. Sin embargo, yo desde las áreas de ciencias de la comunicación y mi colega desde las ciencias jurídicas, sabemos que son áreas que no pueden desligarse. Y como parte del aporte al la ciudadanía, pues consideramos que si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, su ejercicio sin límites puede derivar en violencia simbólica, en exclusión y también en un debilitamiento institucional. En sociedades marcadas por la polarización, por la desigualdad, los discursos de odio no solo afectan a grupos vulnerables, sino que también comprometen la legitimidad democrática. Este análisis, entonces, se vuelve urgente ante ese vacío normativo que pueda existir en una revolución de un discurso digital. En esta nueva era de la digitalización, donde todos los canales se abren, es muy importante que también exista un espacio regulatorio. Los resultados que obtuvimos, de acuerdo a las observaciones que desarrollamos y también la parte documental que realizamos para este ensayo, es que se logró identificar que los principales marcos normativos nacionales y también los internacionales que regulan la libertad de expresión evidencian insuficiencia frente a estos desafíos digitales a los que nos estamos enfrentando. De igual manera, se documentan en este ensayo algunos casos que son concretos de acuerdo a estudios de violencia discursiva que se dan en redes sociales, especialmente dirigidos a mujeres, a algunos colectivos sociales y defensores de derechos humanos. Se analiza en este ensayo igualmente ese rol que cumplen las plataformas digitales como actores que pueden amplificar o mitigar el discurso de odio según sus políticas de moderación. Y además encontrarán en él una propuesta de lectura crítica
en el que el concepto de libertad absoluta en un discurso público se contrasta con los límites legítimos que exige la convivencia democrática. Las conclusiones de este estudio pues nos han permitido llegar a concluir que la libertad de expresión debe ser entendida como un derecho racional, y esta parte es sumamente importante, pues implica responsabilidades éticas y también jurídicas, y tanto su ejercicio, considerado que no puede ser desligado del respeto a la dignidad humana, tampoco puede separarse de la pluralidad ni del orden democrático. Lo que recomendamos en este texto es fortalecer la alfabetización digital crítica, más en tiempos de inteligencia artificial, de despunte de redes sociales. Esto se vuelve sumamente de interés colectivo e importante, además de promover políticas públicas que regulen de forma ética, además de fomentar una cultura de diálogo que pueda llegar a quitar la emoción a la violencia simbólica, porque muchas veces lo hemos encontrado constantemente. Hay un amplio interés por la utilización de medios digitales de acuerdo a tendencias o modas, y consideramos que los hallazgos de este estudio también nos permiten identificar que no puede llegar a ser moda la violencia digital. No podemos llegar a ese punto. Por lo tanto, con este ensayo lo que pretendemos es abrir campos de diálogo, de debate, de sana conversación ciudadana en la que podamos eh, pues aportar la construcción de una nueva ciudadanía digital que también sea consciente y capaz de ejercer sus derechos sin vulnerar a los otros. Así que nuevamente gracias por el espacio. Les invito a leer este aporte que la colega Lisette Oviedo y mi persona les ofrecemos, y también a leer pues todos los aportes de los colegas, a quienes les externo una felicitación igualmente. Gracias por el espacio. Muchas gracias, maestra Estrada, por su intervención y por compartirnos los resultados del ensayo que está publicado en este número 61. Ahora es el turno del cuarto documento publicado en este número 61 de nuestra revista Realidad y Reflexión, que se titula Medio Ambiente y el Poder Político en El Salvador, Estado del Arte y Aplicación Empírica. Su autor, Luis Eduardo Aguilar Vázquez, es doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica. Labora como director de la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Bienvenido, doctor Aguilar. Buenas tardes. Buenas tardes. Comparto el sentimiento de los y las colegas de los espacios que muy inteligentemente, cosa que casi no se ocupa como descriptor, pero la universidad ha ido desarrollando, pasando de darnos un espacio de escritura a ahora un espacio de divulgación y de encuentro. Así que me uno a la felicitación a ustedes por este espacio. Pues brevemente, también hago un antecedente de que no es la primera vez que Claudia toma mucho protagonismo en esta parte de edición, de paciencia, de difusión, y un agradecimiento pues público por ese compromiso que no siempre se observa, pero creo que es importante hacérselo saber. Pues este no es el primer artículo que publico con la Universidad Francisco Gavidia. Tiene unos medios de difusión muy interesantes que le permiten a uno proyectar los trabajos. En este sentido, este tiene como objetivo ver la democracia desde una parte enfocada en el medio ambiente. Casi siempre cuando se habla de democracia, yo que soy politólogo de base, hablamos de votaciones, fórmulas electorales, número efectivo de partidos, regímenes políticos, pero poco se habla del medio ambiente. Este estudio trata de abordar de manera muy general un esbozo, más que un estudio, un esbozo de cómo se ha venido construyendo el poder político en relación al medio ambiente. Y parte de la premisa que la democracia no se reduce solo a los partidos políticos, sino que se expresa en el acceso equitativo a los recursos naturales y la protección del entorno,
y el reconocimiento a grupos históricamente marginados, como lo son los pueblos indígenas. Eh, Más allá del marco, eh, digamos, teórico que ha incluido una serie de autores internacionales que se pueden revisar ahí, yo recojo sobre todo los trabajos de gente nacional que ha escrito acerca del tema de medio ambiente en los últimos 30 años, destacando la Fundación Prisma, Hernán Rosa Chávez, Rafael Cartagena, Ileana Gómez. Pues he encontrado yo al menos 21 referencias de estudios relacionados con la dimensión ambiental de la democracia y 8 que hacen referencia a los pueblos indígenas. Algunos términos que se asocian a esto son democracia ambiental, participación comunitaria, justicia ambiental, recursos naturales y ecología política. Eh, yo lo que buscaba hacer era recopilar textos académicos, artículos, estudios de campo y documentos especializados que me dieran acceso a información sobre estos términos, ¿verdad? De ecología política, derecho ambiental, gestión ambiental, historia ambiental para identificar su conexión con la democracia. Tenían que estar estos textos vinculados con esa participación ciudadana. Trataba yo de investigar más allá de la opinión que uno tenga, de que podemos decir que un gobierno ha favorecido el medio ambiente, otro no, sino ir de una manera empírica viendo qué avances y retrocesos ha habido en materia democrática en relación a lo medioambiental. De ahí que yo trataba de identificar eventos que han promovido o obstaculizado la democracia ambiental en El Salvador. Por ejemplo, esta lista no está cerrada, pero identifica al menos al revisar todos estos textos ya mencionados, a eventos clásicos en estos textos revisados, como movilizaciones campesinas en los años 70, la ley de reforma agraria en 1980, búsqueda de promoción de democratizar el acceso a la tierra, movilizaciones campesinas durante la reforma agraria, creación de un sistema de áreas protegidas en 1991, creación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 1997, Ley de Medio Ambiente en 1998, eh, Programa de Reforestación en 2007 y una serie de eventos que ahí están descritos en mi texto, que van más allá de hablar bien o mal de un gobierno, sino identificando qué dicen los textos de especialistas, de que qué eventos han surgido de manera sistemática que han ayudado a mejorar a la democracia, que establece modos de enfrentar situaciones como el cambio climático, que promueve la participación de sectores, que moviliza mayorías populares para reivindicar derechos pues yo voy sistematizando algunos de estos eventos, ¿verdad? Se incluye la prohibición de la minería metálica en 2017, movilizaciones en torno a la defensa del derecho al agua en 2019 y la ratificación de la ley de aguas en 2021. Todos estos eventos, algunos no han sido sostenibles en el tiempo, pero han sido esfuerzos por promover la participación de la población en lo referente a la democracia ambiental. Luego, otra cosa que es mucho más sencilla, entre comillas, porque muchas veces se enfoca mucho en los eventos de obstaculización de la democracia. eh, Cito algunos de los eventos que dificultaron la consolidación de la misma, como unos históricos que no tienen fecha, como la contaminación del río Alcehuate, que es una deuda histórica del país, deforestación en la zona de Chalatenango, falta de respuesta gubernamental en el Bajo Lempa, que también es algo histórico. Son temas que van más allá de una administración de gobierno, sino problemas ambientales que han y siguen obstaculizando el derecho de los salvadoreños y salvadoreñas a un medio ambiente sano. Y voy citando esta serie de eventos para, digamos, visibilizar
estas deudas que se tienen en torno a la democracia medioambiental, que van desde la contaminación que hizo la fábrica Rey con el sitio del Niño hasta asesinatos de activistas ambientales, que sucedió esto en la zona sobre todo de Cabañas. Otras más históricas como la contaminación de los ingenios azucareros, deforestación del Valle del Ángel, que está bien en el 2013 en adelante, la contaminación del río Sucio y la construcción del bypass hasta 2010. Estos son algunos de los eventos que han obstaculizado la democracia y siguen habiendo en la actualidad de 2019, contabilizado hasta 2024, proyectos que amenazan la sostenibilidad medioambiental y que promueven eh, digamos, la centralización y la consolidación de élites, como en propuestas de centros turísticos, en la isla Tasajera, construcción del aeropuerto del Pacífico, que se prevé que vaya a afectar a manglares y que no hay estudios exhaustivos que dan a demostrar el impacto ambiental que eso vaya a pasar, los proyectos urbanísticos Nuevo Cuscatlán, propiedades construidas en el lago Coatepeque y la construcción del bypass en San Miguel. Esto sin contar, porque ya no tuve, ya nos abarcó ese periodo, la derogación de la ley en contra de la minería. Por último, para no alargarme en esta breve esbozo de este esfuerzo, eh, en este escrito, enfatizo que hay términos como minería verde, crecimiento económico, compensación medioambiental, generación de empleo, prácticas responsables, que a menudo funcionan como estrategias de legitimación de actividades extractivistas que afectan desproporcionadamente a comunidades vulnerables. Este estudio no busca ser un estudio definitivo, sino a buscar acercarnos a que el medio ambiente es una situación importante para la democracia, que nos obliga a ver los puntos positivos y negativos que han habido en cualquier tiempo, porque de estos recursos, tanto como el agua, el aire, el medio ambiente en general, depende la vida de los salvadoreños. Es importante enfocarnos en esto y si existe una desconexión entre la política y una integración efectiva de la sostenibilidad, probablemente se vaya a poner en peligro nuestra vida. Entonces, eso sería la exposición que tengo que decir en una manera muy sucinta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar, por compartirnos los principales hitos del estudio que ya se encuentra publicado en el número 61 de nuestra revista Realidad y Reflexión. El quinto documento se titula Educación Superior y Sociedad Informacional, Retos y Oportunidades para el Pensamiento Crítico. Su autor, el maestro Daniel López Fuentes, no pudo acompañarnos en esta jornada. El ensayo del maestro López, quien es criminólogo e investigador social, problematiza el papel de la educación superior en la sociedad informacional y los retos que implica para el desarrollo del pensamiento crítico. Plantea la necesidad de integrar las tecnologías de la información sin perder de vista los principios éticos, la formación humanística y el compromiso social de las universidades. Luego de este aporte, contamos con un sexto documento que versa acerca de la automatización de la infraestructura de redes, eficiencia de tareas concurrentes utilizando lenguaje de programación. Su autor es David Ernesto Mena Cañas, quien es ingeniero en sistemas informáticos por la Universidad Evangélica de El Salvador, labora como IT Architecture Network Manager en PriceMath. Bienvenido, ingeniero Mena. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias al doctor Aguilar por su intervención. Comentaba que el quinto aporte de este documento se titula Educación Superior y Sociedad Informacional, Retos y Oportunidades para el Pensamiento Crítico.
Su autor, Daniel López Fuentes, no pudo acompañarnos en esta jornada. El ensayo del maestro López, quien además es criminólogo e investigador social, problematiza el papel de la educación superior en la sociedad informacional y los retos que implica para el desarrollo del pensamiento crítico. Plantea la necesidad de integrar las tecnologías de la información sin perder de vista los principios éticos, la formación humanística y el compromiso social de las universidades. Luego tenemos como sexto aporte publicado en nuestra revista que versa sobre la automatización de la infraestructura de redes, eficiencia de tareas concurrentes utilizando lenguaje de programación. Su autor, David Ernesto Mena Cañas, es ingeniero en sistemas informáticos por la Universidad Evangélica de El Salvador. Labora como IT de Architecture Network Manager en PriceMark. Bienvenido, ingeniero Mena. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Bien, básicamente el documento tiene como propósito hablar de tres grandes librerías, un poco poniendo en contexto a qué se refiere básicamente esta situación o esta investigación que se hizo. Básicamente consiste en pues que día a día en el campo de la infraestructura de redes se requiere realizar procesos que usualmente son repetitivos, ¿verdad? ¿Ok? En ese sentido, pues, la tendencia de la tecnología actualmente es a automatizar los procesos, ¿ok? Entonces, basado en eso, es que el lenguaje de programación Python en la actualidad, pues, ha tomado especial relevancia para lo que es la automatización de esos procesos repetitivos. Entonces, dentro de esos procesos la gama de opciones que tenemos para automatizar, eh, nos enfocamos en básicamente, en dos librerías fundamentales que son para realizar tareas multiproceso. Usualmente, cuando se automatizan los procesos de forma tradicional, es que se hacen de forma secuencial. Se hace una tarea, luego otra y así sucesivamente. La idea de esta investigación fue verificar si había alguna alternativa para poder ser más eficientes en lo que es la automatización de estos procesos. Y para eso encontramos dos librerías, Trading y Concurrent Futures en este caso. Trading básicamente es una librería que se encarga específicamente de generar múltiples procesos y poderlos correr en paralelo, ¿verdad? Lo mismo que la librería de Concurrent Futures. La diferencia entre ambos es que una, pues, utiliza mejor los recursos de CPU como tal, pero las dos, en definitiva, hacen el mismo proceso. Eh, y luego, la otra librería que pudimos revisar un poco fue la parte de seguridad, la librería de Fernet, que es básicamente la que nos provee el mecanismo de cifrado para las contraseñas que usualmente se pueden utilizar, que es uno de los procesos también que se suelen requerir a la hora de automatizar procesos, porque usualmente pues la automatización requiere pues una autenticación. ¿Ok? Entonces, basado en eso, pues, empezamos a revisar y hacer comparativas de si realmente había una diferencia o había eh, alguna mejora sustancial en utilizar Python para hacer correr digamos, los procesos de forma secuencial o utilizando pues, el multithreading o el multi-healing como usualmente se le denomina, ¿verdad? Entonces, al hacer la revisión, nos encontramos que al utilizar el multithreading, en este caso, logramos una mejoría con un performance muy superior, casi arriba del 73%, con respecto comparado a no utilizarlo. Entonces, esto pues obviamente nos lleva, y en el documento básicamente, en el artículo, abordamos el procedimiento que seguimos, ¿verdad? Básicamente utilizar una serie de scripts que corrían básicamente primero el proceso sin utilizar el multithreading, ¿verdad? Y obviamente luego utilizarlo a ellos como tal.
Y vemos que, como ya bien lo mencionaba, existe una mejora o un performance mucho mayor con respecto a no utilizarlo, ¿verdad? Entonces, y finalmente, como hablamos, vimos una de las premisas que usualmente se pierde de vista en términos de seguridad, es cómo evitar que datos críticos como la autenticación hacia dispositivos que suelan ser susceptibles a que puedan ser capturados o en este caso pues obtenidos de forma pues no que no las contraseñas o los mecanismos de autenticación que puedan ser comprometidos y que pues esto Python lo maneja o nos permite controlarlo a través de las librerías de Fernet que nos da pues obviamente ese, esa característica de cifrado de datos como tal. Entonces vemos el proceso de cómo se utiliza dicha librería también, ¿verdad? Que utiliza muchos algoritmos descifrados implícitos por ahí, ¿verdad? Y que pueden fácilmente ser aplicados pues a nuestros scripts o a nuestros mecanismos de automatización de procesos como tal. Bien, entonces, en definitiva, esto es lo que aborda, digamos, el artículo que, que contribuimos un poco por acá y pues esperamos que lo puedan revisar, pues, así como los artículos de los compañeros también. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, ingeniero Mena, por su exposición y comentarnos acerca de la investigación realizada. El siguiente aporte publicado en la revista se titula Integración de la inteligencia artificial y la educación superior, nuevas dimensiones de la experiencia universitaria. Sus autores son Alejandro Raúl Parise, James Edward Humberston Morales, María Agustina Ibáñez, Óscar Picardo Joao y Miguel Cuchillac. Lamentablemente no pudimos contar con la conexión de ninguno de los autores por compromisos previos y al respecto de la investigación publicada, ellos plantean que la integración de la inteligencia artificial en la educación superior representa una oportunidad sin precedentes para transformar los paradigmas tradicionales de enseñanza y aprendizaje. Para los autores, esta investigación tuvo como objetivo explorar y desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial que mejoraran la interacción educativa, personalizaran el aprendizaje y además aumentaran la eficiencia de los procesos académicos. Entre los principales resultados que los autores muestran en este documento se encuentran informes sobre la implementación y eficacia de las soluciones desarrolladas, estudios de caso y una serie de recomendaciones para la integración de la inteligencia artificial en la educación superior. Para los autores, este estudio permitió desarrollar y validar herramientas de inteligencia artificial que mejoran la eficiencia y personalización en la planificación y creación de recursos educativos, lo que representa para los autores un avance significativo para las instituciones de educación superior en El Salvador. Para quienes se encuentran interesados en este material y en los previos que se han comentado, les invitamos a revisar toda la documentación que está descargable y accesible en acceso abierto en el sitio de la revista Realidad y Reflexión. Luego, el octavo aporte publicado en el número 61 de nuestra revista versa sobre vidas violentadas, análisis de la violencia sexual que sufren las jefas de hogar salvadoreñas. Sus autoras son María Isabel Quintanilla de Campos y Xochitl Itzel Hernández Enríquez. Presenta la investigación Xochitl Itzel Hernández Enríquez, quien cuenta con una maestría en población y desarrollo otorgada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. Laboró como investigadora del Instituto de Investigación de la Violencia Basada en Género, el IBG, de la Universidad Francisco Gavidia en El Salvador. Bienvenida, maestra Hernández. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la oportunidad que nos han brindado de mostrar este pequeño ejercicio académico que realizamos con la maestra Quintanilla. El propósito que nosotros teníamos con este ejercicio analítico era mostrar la importancia de contar con estadística de fuentes primarias para realizar análisis mucho más profundos pensando en políticas públicas. De manera específica, el tema que nosotras analizamos fue la violencia sexual, que tenía como propósito mostrar que el contar, por ejemplo, con encuestas
que estén dirigidas a temáticas específicas y que tengan representatividad a nivel nacional, permite realizar análisis que sustenten posibles acciones en función de una política pública más eficiente, ¿verdad?, al abordar ciertos temas. De manera concreta, nosotras realizamos 2 ejercicios estadísticos a partir de la información. Uno fue crear un perfil de las mujeres, ¿verdad?, que habían enfrentado al menos una expresión de violencia sexual, ya sea en el ámbito privado o público, y también realizar un modelo perdón, que ahorita se me cortó el nombre, un modelo de regresión logística, perdón. Este modelo lo que tenía como objetivo era mostrar la probabilidad de ocurrencia de una situación de violencia ante determinadas condiciones que puede enfrentar una mujer. De manera concreta, lo que nosotras logramos obtener en este ejercicio modesto, ¿verdad? Porque sabemos que puede ser realmente prestarse a mucho más análisis, es que la educación, por ejemplo, juega un papel fundamental en que una mujer sufra violencia sexual en el ámbito público o privado. Es importante decir que nos limitamos también a jefas de hogar, porque esta encuesta estuvo dirigida a jefas de hogar. Entonces, no es todas las mujeres, ¿verdad?, sino jefas de hogar. Dicho esto, la educación, como mencionaba, jugaba un papel importante porque lo que pudimos identificar es que a menores niveles de educación que puede presentar una mujer, tiene mayor probabilidad de que enfrente una situación de violencia. Sin embargo, también pudimos observar que hay un momento en el nivel educativo, sobre todo el intermedio, que incluso puede aumentar la violencia. Y eso nos llamó profundamente la atención porque siempre pensamos en políticas públicas, siempre en incrementar la educación, ¿verdad? El nivel educativo de las mujeres. Sin embargo, ese como escudo protector que brinda la educación en las mujeres frente a la violencia sexual se logra plenamente si se tienen niveles de estudio más allá del 9º grado. Entonces, eso implica, ¿verdad? Nos hace como un llamado de atención de la importancia de facilitar de que las mujeres se eduquen a niveles mucho mayores de la primaria o incluso de 7º grado. Otro punto importante que también pudimos apreciar es que aquellas mujeres que tenían, por ejemplo, comunicación, tenían un celular, presentaban en cuanto a la violencia sexual una menor probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? De violencia sexual, de cualquier expresión de violencia sexual. Y esto es así porque diversos estudios, como pudimos contrastar, han indicado que las mujeres que tienen mayor conectividad también tienen la posibilidad de hacerle frente a situaciones de violencia sexual, por ejemplo, un tocamiento en la calle, pueden poner una denuncia, un tocamiento en el transporte público, etcétera. En cuanto al perfil, las mujeres que expresaron que tenían o que habían enfrentado alguna expresión de violencia, la mayoría de ellas, pues, eran, en cuanto al estado civil, la mayoría eran casadas, ¿verdad? Habían algunas que no, solamente 4 de cada 10 eran solteras o estaban divorciadas, pero lo que sí pudimos apreciar es que ese estado civil incrementaba la probabilidad de ocurrencia de una acción de violencia sexual. Entonces, ¿qué significa? Que también dentro de la visión más patriarcal, ¿verdad?, en nuestra sociedad, aquellas mujeres que viven o están ya sea en soltería o divorciadas, se ven como un objeto más fácil para sufrir algún tipo de violencia sexual, alguna expresión de violencia sexual. Y así contamos entonces con una serie de resultados que, más allá del resultado en términos de su vigencia, porque estábamos trabajando con información del 2019,
Para nosotros lo más importante era destacar que ese tipo de información permite brindar esa riqueza analítica que es mucho más extensa que ustedes pueden encontrar en el artículo y que resulta fundamental que las instituciones de gobierno dediquen fondos para hacer este tipo de análisis estadístico, ¿verdad? Ya sea encuestas, este tipo de estudios, porque brinda aquellos elementos que dan una solidez a cualquier acción que se pueda posibilitar en función de disminuir un problema social, que en el caso que nosotras estábamos estudiando era la violencia sexual. Así que de manera muy sucinta, ¿verdad? He expuesto los resultados, como ustedes ven, es un análisis estadístico propiamente que buscaba entonces brindar como algunas luces de toda la riqueza que podemos, analítica, que podemos tener cuando contamos con fuentes primarias sólidas, ¿verdad? Y que tienen representatividad nacional. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, maestra Hernández, por estos interesantes datos y estas interesantes reflexiones acerca de la disponibilidad de datos primarios y cómo se pueden colegir otras vías de investigación al respecto de lo que ya se encuentra publicado. Muchísimas gracias por su intervención. Ahora el penúltimo documento se titula Impacto del trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad generalizada en la capacidad de procesamiento cognitivo. La investigación fue realizada por José Rodolfo Pérez, quien es máster en Psicología de la Salud por la Universidad Internacional Iberoamericana de México. A la fecha labora como investigador asociado de la Universidad Francisco Gavidia, acá en El Salvador. Bienvenido, maestro Pérez. Buenas tardes, Claudia, y buenas tardes a todos los investigadores. Qué gusto haber escuchado todas estas investigaciones tan interesantes. Y bueno, gracias a todos los que nos sintonizan a través del Facebook Live, cualquier otra red. Sí, como bien decía la maestra Claudia, el estudio es sobre el impacto que tienen estos trastornos, es decir, el trastorno depresivo mayor y el trastorno de ansiedad generalizada en el procesamiento cognitivo. Mi intención fue conocer cómo esto podía interferir en el procesamiento cognitivo, en qué forma podía interferir, y para eso utilicé, para clasificar a los participantes, utilicé un test de personalidad, un test multifásico de personalidad para poder interpretar, digámoslo así, los síntomas que tenían y clasificarlos en grupos. También tuve un grupo de control para poder contrastar los resultados que teníamos entre los grupos experimentales. Finalmente, una vez ya están en sus grupos cada uno de los participantes, se procede a aplicar una prueba que se llama test de Stroop o prueba de Stroop o test de colores y palabras de Stroop. Y en ese sentido es que obtenemos los resultados. Y estos resultados nos dicen que los pacientes o las personas que tienen, no necesariamente tienen que ser pacientes, pero sí las personas que están pasando por un trastorno de depresión eh, o ansiedad tienden a tener un procesamiento cognitivo más lento. ¿Por qué fue importante hacer esto? Y creo que me salté esa parte. ¿Por qué es importante hacer esto? Miren, el 22% de la población en el mundo padece depresión y el 20% padecen ansiedad. Estas son cifras alarmantes a nivel de salud pública. No contamos con un dato preciso en El Salvador. La última encuesta de salud mental, podríamos decir que quizás no tuvo los criterios tan estrictos como poder determinar qué tipo de trastornos eran más prevalentes en la población, pero sí más o menos andamos con ese tipo de puntuaciones, ¿no? 20, 22% para cada uno de los trastornos. Entonces queríamos saber eso, cómo estaban estos problemas afectando el procesamiento cognitivo, y encontramos eso. El test de Stroop se divide en tres tareas o tres formas. La primera, las pacientes leen las palabras que están escritas y eso llama procesamiento de lectura, y en ese procesamiento de lectura es que está lentos. En una tarea más neutra está la parte que tiene que ver con los colores, el nombramiento de colores.
no hay problema en esos nombramientos de colores. Todos los grupos experimentales y control tienden a hacerlo muy bien. En otro tipo ya de interferencia, donde se le pide inhibir ciertos patrones, como en lugar de leer la palabra, pues decir el color en que está escrita la palabra, pues entonces notamos que los pacientes con depresión sí tienden a tener más fallos, o sea, poco control de impulsos, y este poco control de impulsos, eh, pues se ve, puede afectar cualquier otra área de la vida, ¿verdad? Podemos verlo en una prueba psicológica, no neuropsicológica, pero también puede afectar otras áreas de la vida, entre ellos, pues, esa imposibilidad para a veces poder controlar un poco las conductas o poder tener una voluntariedad más en las conductas, cosa que no se ve. ¿Qué conclusiones? Los procesamientos son más lentos en los pacientes, tal vez se equiparan un poco con los pacientes de trastorno de ansiedad, pero los pacientes con un trastorno de ansiedad no tienen estas dificultades que tienen. Tal vez las tendrían, y eso es una hipótesis, que quedará por estudiar en otra investigación. Quizás con una carga emocional más elevada, estos pacientes con trastornos de ansiedad pueden tener dificultades en el procesamiento cognitivo. Sin embargo, es algo que se deberá contrastar en otros estudios con otras pruebas de carácter más emocional. Diseñar investigaciones o intervenciones específicas debe ser algo que este estudio propone, y de hecho lo hace. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque finalmente las personas que están recibiendo ayuda o que necesitan recibir ayuda tienen que tener intervenciones específicas para mejorar estos déficits cognitivos, porque muchas veces las intervenciones solamente se están basando en situaciones emocionales que, si bien es cierto, ayudan, pero olvidamos la parte que tiene que ver con otros problemas asociados a los trastornos. Muchas gracias, estimado maestro Pérez, por estas valoraciones y sobre todo por las nuevas líneas de investigación, ¿verdad?, que se pueden abrir a partir de estos resultados que usted ha presentado en este documento, que como bien menciona son datos alarmantes, pero que pueden tener cierto abordaje psicológico clínico. Muchas Así, gracias, maestro muchas Pérez. gracias. Por último, no menos importante, cerramos nuestro número 61 con el documento titulado Los buzos misquitos versus Honduras, Estado, Empresa y Derechos Humanos. Su autora, María Luisa Costa, es jurisdoctor por la Universidad de Iowa, de Estados Unidos de América, es coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas Calpi en Nicaragua e investigadora asociada de la Universidad Francisco Gavidia en El Salvador. Bienvenida, estimada doctora Costa. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a la revista por darnos la oportunidad de presentar nuestros trabajos. El propósito del artículo ha sido analizar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los buzos Misquito, Lemons, Morris y otros versus Honduras, ya que este involucra a miembros de este pueblo indígena binacional que habita la costa atlántica de Honduras y Nicaragua. El caso trata de una situación dramática en el contexto de actividades económicas y extractivas o de explotación, que versa sobre la afectación directa, incluyendo el derecho a la vida, de 42 buzos misquitos, adultos, un niño y sus familiares. Este análisis se justifica porque desafortunadamente el trabajo del buceo en las condiciones que analizó la Corte ocurre en muchos lugares del mundo, inclusive y particularmente en el Gran Caribe. El caso de los buzos misquitos destaca la necesidad de una supervisión estricta por parte del Estado sobre las empresas privadas, especialmente cuando se trata de actividades que implican riesgos significativos para grupos o poblaciones vulnerables, como en este caso los miembros del pueblo misquito. El Estado de Honduras ha sido declarado responsable internacionalmente por no haber prevenido violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a otros derechos humanos de los buzos misquitos. Las violaciones surgieron debido a las peligrosas condiciones laborales impuestas por las empresas, agravadas por la falta de supervisión y cumplimiento por parte del Estado. La Corte Interamericana consideró que, si bien el Estado contaba con una legislación laboral mínima sobre las obligaciones de empleadores en materia de pesca, no fiscalizó debidamente tales normas para evitar que los buzos misquitos trabajaran en condiciones de riesgo, lo cual implicó una violación a los derechos
a condiciones laborales justas, equitativas y satisfactorias, a la vida e integridad personal y a las obligaciones reforzadas de protección en el caso del niño que fue abandonado por uno de los capitanes de las embarcaciones. Lo que fue abandonado en medio del mar como un castigo, un joven de 11 años. Lo que agregado a que ninguno de los buzos recibió atención médica ni fuera llevado a algún hospital para recibirla, de modo que la falta de acceso a un sistema de salud que ofreciera servicios preventivos o curativos constituyó una violación al derecho a la seguridad y a la salud. La Corte Interamericana ha subrayado que en esto y en otros casos que los estados no solo deben regular, sino también monitorear y hacer cumplir efectivamente los estándares de seguridad para prevenir daños. La responsabilidad del Estado va más allá de la promulgación de leyes. Debe asegurarse de que dichas leyes se implementen adecuadamente y que los infractores sean responsabilizados a través de los mecanismos judiciales efectivos. Por su parte, los estados deben asegurarse de su capacidad de supervisar efectivamente a las actividades de las empresas, en particular mediante mecanismos adecuados e independientes de supervisión y rendición de cuentas. Cuando detecten carencias, los estados deben adoptar medidas adecuadas para paliarlas. Estas medidas pueden consistir en explorar las responsabilidades civiles, administrativas o penales de las empresas domiciliadas u operando en su territorio o jurisdicción, que cometan o participen en violaciones graves de derechos humanos. La imposición de un requisito de debida diligencia en materia de derechos humanos resulta en principio más apropiado cuando la naturaleza de las actividades empresariales o el contexto en el que se llevan a cabo plantean un riesgo importante para los derechos humanos. Las empresas deben respetar los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones de situación de vulnerabilidad y deberán presentarles una atención especial cuando vulneren los derechos humanos de estas personas. Los instrumentos de las Naciones Unidas han detallado a tal efecto los derechos de los pueblos indígenas. Las actividades de una empresa incluyen tanto sus acciones como sus omisiones. Sus relaciones comerciales abarcan la relación con socios comerciales, entidades en su cadena de valor y cualquier otra entidad no estatal o estatal directamente relacionada con sus operaciones comerciales, productos o servicios. En fin, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece, con el caso de los buzos Miskito, un precedente importante para futuros casos que involucren la responsabilidad empresarial y los derechos de los pueblos indígenas, impulsando mayores protecciones y reparaciones para las comunidades afectadas, especialmente porque las actividades de la captura de la langosta por medio del buceo es una actividad que se realiza en los estados a lo largo del Mar Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora, por habernos compartido acerca de los hallazgos y las valoraciones acerca de estos temas tan delicados que tienen que ver con el tema de derechos humanos, poblaciones indígenas y también primeras infancias. Es así como las 10 contribuciones de las cuales sus autores han expuesto en su mayoría sus aproximaciones, sus motivaciones y sus resultados. Estas 10 contribuciones son diversas en metodologías, campos disciplinares y enfoques, pero tienen en común su compromiso con el análisis riguroso y su voluntad de incidir desde el saber académico en las realidades sociales contemporáneas. Es así como la revista Realidad y Reflexión de la Universidad Francisco Gavidia contribuye al diálogo científico desde la pluralidad de voces, la calidad editorial y la difusión del conocimiento. Aprovechamos este espacio para agradecer al Consejo Editorial de la revista su dedicación y acompañamiento sostenido, a los diferentes árbitros que con rigor y compromiso colaboraron en el proceso de evaluación, a cada una de las y los autores por confiar sus contribuciones a nuestra publicación y al equipo editorial de UFG Editores que hace posible cada nuevo número de esta revista. Muchas gracias al maestro Raúl Benítez, quien está ejerciendo la coordinación y apoyo a través de la transmisión de Vórtice, un nuevo canal de comunicación de ciencia, cultura de la Universidad Francisco Gavidia, a los autores por hacer el espacio en sus agendas y compartir de viva voz cada una de sus contribuciones y a quienes han seguido esta transmisión.
Les invitamos a consultar y descargar la publicación de Realidad y Reflexión, y en el mismo sitio pueden encontrar a su vez los 60 números anteriores de nuestra publicación. Nuestro próximo número, el 62, que estamos actualmente en proceso de gestión editorial de flujo editorial, será un monográfico, el cual aborda acerca de inteligencia artificial y educación superior, que esperamos estar publicando a finales de 2025 y estarlo compartiendo con todos ustedes a inicio de 2026. Muy buenas tardes y muchas gracias por su atención.